que no acaba, es que no acaba, es que sigue. Y parece que va a acabar, y parece que va a acabar, y se levanta. Y vuelve y repite lo mismo. Una lista, 1, 2, 3. Eso le ayuda a usted a saber en dónde termina el hilo de sus palabras. Uno va haciendo la lista. Mire, la alabanza, qué interesante. 2, nos hemos rebelado. El pecado es una rebelión. Seguramente no habíamos pensado en eso, o lo teníamos olvidado, o es un aspecto que es importante destacar frente a un determinado grupo. El pecado es una rebelión. Uno cree que rebelarse contra Dios es únicamente entrar a pelear con Dios, y no es así. El pecado es rebelión. Una mentira es una rebelión. ¿Cómo así? Un adulterio es una rebelión contra Dios. Yo no sabía eso. Yo pensé que únicamente había faltado contra mi esposa. No, caballero. Su pecado es un pecado de rebelión. Porque cuando Dios manifiesta su voluntad y usted dice, esa será la voluntad de Él, pero yo voy a hacer mi voluntad, ¿qué está haciendo? Una rebelión. Su adulterio es pecado contra su esposa, pero es rebelión contra Dios. El pecado es una rebelión. Así sucesivamente. Si usted toma ese texto, Daniel capítulo 9, si usted toma ese texto de hoy y lo va leyendo, usted puede hacer su propia lista y va a encontrar una cantidad de cosas interesantes. Entonces usted va a ser como el cocinero, usted va a ser como el chef, vamos a darle un nombre más elegante, el chef. Usted va a ser como ese chef que usted se encuentra, oiga, el pecado está relacionado con la alabanza y el pecado es una rebelión. Y allá más adelante dice, tú, Señor, tienes razón, a nosotros hoy nos abruma la vergüenza. El pecado es el arrepentimiento es un acto de sinceridad. ¡Uy, qué bueno esto! El pecado el arrepentimiento es la victoria sobre el pecado, porque el pecado es la mentira y el arrepentimiento es la llegada de la verdad. ¡Qué lindo! No es lo mismo llegar, por ejemplo, ante un auditorio de jóvenes a decir, dejen de pecar, no sean marranos, o la dejen de pecar, pórtense bien. ¿Qué creen que están haciendo con su vida? Suspendan ese pecado. Esa predicación regañona, hiriente, agresiva, seguramente no les va a traer mucho. Pero ¿qué tal que tú estés en un auditorio de jóvenes y digas, por ejemplo, esto? Hermanos, ¿por qué no le apostamos hoy a la sinceridad? ¿Por qué no reconocemos la verdad de nuestra vida? ¿Por qué no dejamos nuestra fachada y tantas máscaras que tenemos? ¿Y por qué no admitimos lo que somos en realidad? El efecto es casi el mismo. En el fondo los estás llevando al arrepentimiento, pero de una manera que a ellos les va a llegar mucho más. Entonces, cuando tú estás preparando todo esto, y tú eres como ese chef, entonces tú dices, ¡qué belleza! Hola, eso me va a servir, ese es el elemento que yo estaba necesitando, con esto les voy a llegar. Esa es la preparación a través de una lista. Hacer una lista te obliga, como decimos en Colombia, a expurgar el texto, escarbar, escarbar. Había un personaje que era un investigador privado, ¿te acuerdas? Y que todo lo encontraba escarbando, escarbando. Así el predicador todo lo encuentra escarbando, escarbando. En resumen, preparar la predicación con una lista te ayuda a encauzar el amor que tú le tienes a tu gente. Te ayuda a entender mejor el texto, te ayuda a descubrir aspectos que no habías visto y te ayuda a orientar en un hilo conductor tus palabras para no hacer la predicación del mosquito, sino la del avión. Hablemos del segundo punto, la lista. ¿Cómo utilizar una lista en el momento de hacer la predicación? Hay que aclarar que la predicación es un ejercicio muy flexible. Acuérdate que ya dijimos en alguna enseñanza de estas que el predicador tiene 3 miradas. Tiene que estar mirando a Dios, tiene que estar mirando la propia historia y tiene que estar mirando a la gente. Si tú tienes tu lista de 4 o 5 puntos y llegaste al punto número 2 y empiezas a ver que la gente se mete, se involucra en tus palabras, sientes
que hay una comunicación de corazones intensa, intensa. En esa comunicación de corazones, ¿qué te está diciendo el Señor? Que ese segundo punto, de pronto lo tienes que extender un poco más, a través de un ejemplo más, a través, ¿sí? Por eso, la predicación viva tiene que ser flexible. Tiene que ser una predicación flexible. ¿Qué pasa con esto, mis amigos? Que cuando uno tiene una lista, uno tiene como un panorama. Volvemos a la comparación del mesero. Si tú ofreciste de entrada pan francés con mantequilla, una entradita, mientras la gente pues calma un poco la fatiga y mientras llega el plato principal. Y tu gran invitado de ese día o de ese almuerzo te dice, no, figúrate que el médico me prohibió el pan. De inmediato, ¿qué haces tú? Disculpa, te retiro esto y rápidamente pasas al plato principal, que seguramente no iba a ser más pan. Si tu gran invitado no recibe pan o no puede o no le gusta, pues tú piensas en otra cosa, pero ya la tienes preparada. Cuando uno lleva preparado un solo mensaje, es como el que lleva solamente pan. Y aquí les traigo esta canastota inmensa de pan. Pero lo que pasa es que no puedo comer pan. Ah, entonces se quedará sin nada. No, una lista te da libertad para moverte, te da un panorama. Una lista, cuando estás predicando, es como un teclado. Tú tienes que saber que como predicador tú eres como un pianista. Y como pianista tú tienes tu teclado. Y tú tienes que ir llevando el teclado y mirando cuál es la tecla que realmente puede llegarle mejor a tu oyente. Para eso tienes que tener un teclado. La lista es un teclado, te da libertad. La lista te da orden también. Además, si los apuntes de tus predicaciones tú los vas guardando con juicio, vas construyendo una preciosa biblioteca de oración y de evangelización. Hay algunos sacerdotes que han hecho grandes colecciones de sus apuntes y son verdaderos tesoros. Incluso algunos de ellos han publicado de esos mismos apuntes para servicio de otros sacerdotes. Hacer listas te va ayudando también a no repetirte, que es otro de los grandes pecados del predicador. Qué triste es oír a veces comentarios que se hacen sobre algunos sacerdotes. Había un padre, cuando yo era niño, había un padre que era el padre de la muerte. ¿Cómo padre de la muerte? Su tema siempre era la muerte. Dijera lo que dijera el Evangelio, el padrecito acaba hablando de la muerte. Y tenemos, hermanos, que convertirnos, y viene el juicio de Dios, y no sé qué. Dijera lo que dijera el Evangelio. Si tú quieres anestesiar, distraer y dormir a tus oyentes, vuélvete disco rayado. El disco rayado es una medicina eficacísima para perder la atención de la gente. Ahí los tendrás profundamente dormidos, disco rayado. En cambio, cuando uno está haciendo estas listas, uno se preocupa de aquello que decíamos en otra enseñanza. ¿Qué es lo nuevo que me aporta esto? Tal vez hoy yo no había pensado que el pecado es una rebelión. Tal vez no había pensado que el arrepentimiento es un acto de sinceridad conmigo mismo. Son aspectos riquísimos, son aspectos profundos de la palabra de Dios que no los voy a encontrar sino haciendo la lista. Cuando voy haciendo una lista de listas, cuando voy haciendo una colección de predicaciones que voy realizando, seguramente caeré menos en la tentación de repetirme. Porque es muy triste oír a una persona que ya se sabe qué va a decir. Me decía una señora, estoy pensando ir a hacer un retiro con el padre tal, pero no me termino de animar porque es que ya le conozco hasta los chistes. Yo ya he hecho como 3 retiros con él y yo ya sé, ahorita va a decir el chiste del viejito que iba con la señora. Ahorita va a decir el chiste.
Y el padre, y eso me recuerda que había un viejito, empezó, entonces eso oír un cassette, eso es muy triste. El viejito iba con la esposa y la tenía agarrada de la mano. Y entonces un amigo se encontró con él y le dijo, ay, pero qué ternura la tuya después de tantos años de matrimonio. Y el hombre respondió, no es tanto la ternura, sino que si la suelto empieza a comprar. El chiste no está ni malo, pero si uno le echan ese chiste otra vez y otra vez, pues ya no tiene gracia. ¿A qué tipo de textos podemos utilizar las listas? A muchísimos, casi a todos, casi a todos. Cuando se trata de hacer enseñanzas, cuando se trata de hacer aplicaciones, cuando se trata de relacionar con la vida, lo más natural y lo más útil es hacer listas, porque tú vas enumerando puntos. Sin embargo, hay unos cuantos textos a los que de pronto esta metodología no les sirve mucho. Por ejemplo, si uno va a predicar apoyándose en un salmo que es una oración, en las oraciones a veces es difícil o es muy forzado entrar a hacer una lista. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Observemos, hermanos, cómo en primer lugar dijo que no recordara a Dios, y en segundo lugar dijo que la compasión llegara. No dice mucho. En los textos que son de pura poesía, como puede ser el Cantar de los Cantares, como puede ser el Eclesiastés, como pueden ser los Salmos, en esos textos a veces queda muy forzado hacer una lista. Esos textos requieren otro enfoque, de lo cual hablaremos en otro momento con la bondad de Dios. Podemos aplicar las listas a muchas cosas, pero tal vez a los textos así poéticos, no. A los textos de oración, no. Otras veces se trata de una escena en la que hacer una lista desvirtúa la fuerza del momento culminante. Doy un ejemplo. Resulta que David cometió ese pecado de adulterio y el profeta Natán fue donde David. Y el profeta Natán le denunció el pecado a David de una manera muy inteligente, podríamos decirle. Empezó diciendo, figúrate, rey, que había un hombre que tenía muchísimas ovejas, pero cuando fue a ofrecer un banquete no tomó ninguna de su rebaño, sino que sacó una oveja de un vecino pobre para matarla y ofrecerle el banquete. Y el rey David montó en cólera y dijo, ese hombre tiene que morir. Y le dice Natán, ese hombre eres tú. Y empieza a recordarle lo que Dios había hecho por él y le dice, y tú, cuando fuiste a buscar mujer, no buscaste lo que Dios te había dado, sino fuiste a buscar la mujer del vecino. Es una escena tan impresionante, es una escena que impacta de tal manera, por su ingenio, por su fuerza, impacta de tal manera, que de pronto hacer una lista ahí echa a perder ese impacto. Si yo empiezo diciendo, observemos, hermanos, cómo en primer lugar habló de ovejas, en segundo lugar habló de mujeres y en tercer lugar habló del adulterio, eché a perder el momento. Cuando la lectura tiene un punto culminante así, de pronto lo que hay que explorar y lo que hay que explotar es más ese impacto, lo que produce ahí, y relacionarlo de distintas maneras con nuestra vida. Tal vez se pueda hacer una lista, pero en otro sentido. Por ejemplo, vamos a mirar esa escena pensando cómo nosotros juzgamos a los demás y no nos juzgamos a nosotros. O vamos a mirar esa escena dándonos cuenta de cómo el rey David, precisamente cuando se sentía más seguro porque ya no tenía batallas a las que él fuera, en ese momento era cuando estaba en verdadera guerra. Como quien dice, vamos a mirar desde distintos aspectos y cada aspecto es como un número de la lista. Tal vez así se podría aprovechar, pero en general, cuando hay una palabra impresionante, cuando hay una escena impactante, cuando hay algo que es el centro, tal vez hay que dejar más que brille esa escena
que tiene suficiente fuerza para quedar grabada en el corazón de nuestros hermanos.